Es un placer, un privilegio de estar aquí en el campamento. And I have been looking forward to it Y for yo he quite a estado while. esperando este momento por un tiempo. So let's pray as we ask God's blessing. Así que vamos a orar mientras pedimos la bendición de Dios. Father, Padre, blessed Father, bendito Padre, we pray that you will send your Holy Spirit to, oramos be para here, que tú mandes tu Santo Espíritu aquí, to speak to us of the important issues in the end of time. para que nos hable de asuntos importantes del fin de tiempo. For indeed, the night is almost gone and the day is coming. Porque sabemos que la noche termina y ya va a amanecer. El día se aproxima. I pray that you'll be with my words and the ears of these people, Oro para que tú estés con mis palabras y los oídos de lo que escucha. that your spirit may impress them with Que what tu they will hear. espíritu pueda impresionar con lo que ellos van a escuchar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The crucifixion of Christ was the centerpiece of the ages. La crucifixión de Cristo fue la obra maestra de todas las edades. But if you think that the events were unique and only happened at the time of Christ, Pero si tú crees que los eventos fueron únicos al pasar lo que le pasó a Cristo, you are mistaken. estás totalmente errado. We are going to review and apply them to our time as well, Nosotros vamos a revisarlo y aplicar esos eventos a nuestros tiempos también, for they are prophetic. porque ellos son proféticos. The enemy despises Christ, El enemigo detesta a Cristo, but he can no longer access him. pero ahora no puede accesarlo. He accesses you Él and puede me. accesarnos a ti y a mí. So his followers experience the same things, at least in some degree, that Christ himself. Así que sus seguidores experimentan lo mismo, hasta cierto grado lo que Cristo experimentó. So as we begin, let me quote a short, inspired statement Antes de pensar, déjame yo citar una parte de la inspiración. from the Bible Commentary, Volume 5, page 1105. Comentario bíblico, de la página 105, dice: The scene in the judgment hall in Jerusalem las escenas en el juicio de Jerusalén is a symbol es un símbolo of what will take place de lo que se llevará a cabo in the closing scenes of Earth's history. en la historia de este mundo. Let me read that again. Voy a leer Think eso about otra that. vez. Have you read the story of Christ's crucifixion from Desire of Ages ¿Han leído la historia de la crucifixión de Cristo en el Deseo de todas las gentes? and the trial before it? ¿Y el juicio antes de su crucifixión? This statement, the scene in the judgment hall in Jerusalem, Esta escena, las escenas en el juicio allí en Jerusalén, is a symbol of what will take place es un símbolo de lo que se llevará a cabo in the closing scenes of Earth's history. en las escenas que cierran la historia de este mundo. It's all going to happen again. Va a pasar de nuevo. What took place at the arrest, trial, and crucifixion of Christ? Lo que se llevó a cabo en el arresto, en el juicio y en la crucifixión de Cristo, The judgment, el juicio, the treatment of God's people el trato hacia el pueblo de Dios will be just like it was va a Christ's day. ser justamente como fue en el tiempo de Cristo. And if you thought it was going to be easy Y si usted pensó que iba a ser fácil to navigate that time, para navegar ese tiempo, think again. piénselo de nuevo. A symbol or a type Un is tipo o un símbolo es a form of prophecy una forma profética that will come true, certainly. que definitivamente va a ocurrir y se llevará a cabo. If it is worth anything, it will happen again. Si vale la pena de algo, ocurrirá de nuevo. Again, the world will reject Christ. De nuevo, el mundo va a rechazar a Cristo. Again, they will accept Satan.
De nuevo van a aceptar a Satanás. The first great rebel, the thief, the liar, El primer rebelde, el ladrón, el mentiroso, the apostate, and the murderer. el apóstata y el asesino. And the world is full of lies these days. Y el mundo está lleno de mentiras en estos tiempos. But this is only a prelude to the lies that will be believed Esto es solamente un preludio de lo que va a ocurrir, and seal the destiny of millions lo cual va a sellar el destino de muchos en esta tierra. who prefer lies to truth. Quienes prefieren las mentiras que la verdad. Let us read another passage from Patriarchs and Prophets. Vamos a page leer otro 64. pasaje de Patriarcas y Profetas, la página número 64 en inglés, traducida dice: When his mission as a teacher should be ended, cuando su misión como maestro culminó, he must be delivered into the hands of wicked men and be subjected to every insult and torture. él debió ser traído sujeto a los insultos de los malos That Satan could inspire them to inflict. que Satanás los inspiró a ellos a afectar, a infligir a Jesús. He must die the cruelest of deaths, Él debía de morir la muerte más cruel, lifted up between the heavens and the earth levantado sobre el cielo y la tierra as a guilty sinner. como un pecador culpable. He must pass long hours of agony, Él debió pasar horas largas de agonía, so terrible that the angels couldn't look upon him. tan terrible que los ángeles no podían contemplar esa escena. But would veil their faces from the sight. Ellos cubrían sus rostros de esa escena. He must endure anguish of soul Él debería soportar esos insultos. the hiding of his father's face, Al ocultar el Padre su rostro, while the guilt of transgression, mientras la culpabilidad de la transgresión, the weight of the sins of the whole world, el peso del pecado de todo el mundo, should be upon him. debía estar sobre él. Will God's people have to endure anger, insult, torture, injustice? ¿Acaso el pueblo de Dios debía también soportar furias, enojos, insultos, Similar to Christ? similar a Cristo? Of course. He Claro must- que sí. Are they ready for that? ¿Acaso estarán listos para eso? My suspicions are that we're not. Mi sospecha es que no lo estaban. Turn to Matthew Vamos a buscar el libro de Mateo. chapter 26, Mateo capítulo 26, verses 3 to 5. del 3 al 5. 26 del 3 al 5. Jesus is in the Garden of Gethsemane. Jesús está en el jardín de Getsemaní. His disciples Sus discípulos are with him except for Judas. están con él excepto Judas. Jesus has prayed and agonized with God Jesús había estado orando y agonizando con Dios until great drops of sweat mingled with blood hasta que el sudor de su frente mezclado con sangre came down his face. bajaban de su rostro. A mighty angel was sent to minister to Christ. Un ángel todopoderoso fue mandado a ministrarle a Cristo. Gabriel, who stands in God's presence Gabriel, aquel ángel que está parado en la presencia de Dios and who took Lucifer's place, y quien tomó el lugar de Lucifer, was the one who encouraged Christ that he could conquer the enemy. fue aquel que animó a Cristo diciéndole que podía vencer al enemigo. Christ was strengthened to face the ordeal of injustice and abuse. Cristo fue fortalecido para soportar ese asunto de injusticia And be murdered by the very people he came to minister to and save. y ser asesinado por aquellas personas que él vino a ministrar y a salvar. As
So here's the verse. Y aquí el Verses. versículo, los versículos. Matthew 26, Yes. from 3 to 5. Yes. Mateo 26, de 3 a 5. Then assembled the chief priests and the scribes and the elders of the people, Y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo unto the palace of the high priest, se reunieron en el patio del sumo sacerdote who is called Caiaphas, llamado Caifás, and consulted that they might take Jesus subtly y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, and kill him. y matarle. But they said, not on a feast day, Pero ellos decían, no durante la fiesta, lest there be an uproar among the people. para que no se haga un alboroto en el pueblo. The chief priests, scribes, and the elders Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos had determined beforehand that they would have to kill Christ if they were going to retain their influence and their power. determinaron que tenían que asesinar a Cristo si ellos iban a retener su poder y su influencia. Their authority was very dear to them. Su autoridad era muy apreciado para ellos. And they could not, under any circumstances, if they could help it, Y bajo have their, ninguna circunstancia, si ellos podían evitarlo, have their evil deeds and hypocrisy exposed. tener su hipocresía y su maldad expuesta por Cristo. This is more than cancel culture. Esto es más que una cultura cancerígena. It was more than marginalizing his influence. Eso era más que marginalizar su influencia. It was deadly animosity. Era una animosidad de muerte, mortífera. They were so angry with Christ Ellos estaban tan enfadados con Cristo over the fact that he claimed to be the Son of God por él llamarse ser hijo de Dios, and had given evidence to prove it, y él había dado evidencias para probarlo, that they were determined to kill him. que ellos estaban determinados en asesinarlo. Jesus was gaining influence every day, Jesús estaba adquiriendo influencia todos los días. and the whole world, as it were, were going after him. Y todo el mundo de ese entonces lo estaba siguiendo. This was a massive existential threat Esto era una amenaza masiva contra él, to their corporate structure. o para la estructura corporativa de ellos. Their corruption was exposed, Su corrupción fue expuesta. and this had to be punished. Y esto, decían ellos, tenía que ser castigado. This will be repeated again Esto, mis hermanos, In- se repetirá de nuevo in the soon coming crisis. en la crisis que se aproxima. Listen to this from Great Controversy, page 607. Escuchen esto del conflicto de los siglos, páginas 607 en inglés, traducida. As the controversy extends into new fields, Mientras la controversia se extienda en otros campos and the minds of the people are called to God's downtrodden law, y la mente de las personas se lleven hacia la ley que ha sido pisoteada, Satan is astir. Satanás está alborotado. The power attending the message will only madden those who oppose it. El poder que lleva el mensaje solo enfadará aún más a aquellos quienes se opongan al mensaje. The clergy will put forth almost superhuman efforts Los líderes pondrán casi fuerzas sobrenatural to shut away the light lest it should shine upon their flocks. para opacar la luz a menos que brille sobre ellos. And you intend to stand against that? ¿Y tú te atreverías a pararte contra eso? If you're faithful to God, you're going to have to be standing against that. Si tú eres fiel a Dios, tendrás que oponerte
hacia eso. I'll read on. Sigo leyendo. By every means at their command, they will endeavor to suppress the discussion of these vital questions. En toda forma, ellos tienen que suprimir cualquier discusión de este asunto. The church appeals to the strong arm of civil power La iglesia apela al brazo fuerte de la potencia civil. Probably nobody knows this better than you. Y no hay más personas que sepan eso mejor que ustedes. The lawsuits have exposed them. La demanda expuso eso, ¿no es cierto? And in this work, papists and Protestants unite. Y en esta obra, los papistas y los protestantes se unirán. Are you Protestant? ¿Eres You protestante? Which are you? ¿Cuál eres tú? You're Protestant, yes. Tú eres protestante, ¿cierto? Okay. Ok. As the movement for Sunday enforcement Mientras el movimiento para esforzar la ley dominical becomes more bold and decided, sea más decidido y más francos, the law will be invoked against commandment keepers. la ley saldrá en contra de los guardadores de la ley. They'll be threatened with fines and imprisonment, Ellos serán amenazados con multas y aún hasta prisión, and some will be offered positions of influence y otras partes de influencia en los negocios, and other rewards and advantages. y otros recompensas y ventajas que se le ofrezcan, As inducements como para inducirlos to renounce their faith. para renunciar su fe. But their steadfast answer is, Pero la respuesta vendrá siendo, show us from the word of God our error, nosotros diremos, muéstranos el error en la Biblia. the same plea that was made by Luther, La misma plegaria que hizo Martín Lutero under similar circumstances. bajo circunstancias similares. Those who are arraigned before the courts Aquellos quienes se presentarán en las cortes make strong vindication of the truth, van a vindicar fuertemente la verdad. and some who hear them Y algunos quienes los escuchen are led to take their stand to keep the commandments of God. serán convencidos para guardar la ley de Dios. Thus the light will be brought before thousands, Así la luz brillará sobre miles, who otherwise would know nothing of these truths. quienes de otra forma no hubiesen sabido de esas verdades. That is quite a time. Ese es un tiempo, ¿no es así tremendo? And this passage tells us Y este pasaje some very important things nos dice algunas cosas importantes in relation to the Sunday law. en relación con la ley dominical. These are things that happened to Christ. Estas fueron las cosas que le sucedieron a Cristo. So why won't they happen to his followers? Así que, ¿por qué entonces no le ocurrirá a sus seguidores? This extreme decision Esta decisión extrema of the Sanhedrin del Sanedrín was the result of conflict between authoritarianism fue un conflicto entre de ser autoritario, which doesn't like transparency, lo cual no les gusta la transparencia, and it also removes accountability. y también remueve la responsabilidad. The Sanhedrin knew that if this was done in the light of day, El Sanedrín sabía, si este juicio se hubiese hecho durante la luz del día, they would be opposed by the people. ellos hubiesen sido opuestos por el pueblo. And even some members of the Sanhedrin. Y aún algunos miembros del Sanedrín. So it had to be done in a way that was secret Así que tuvo que haber sido de hecho de la forma secreta and quickly y rápida, before the people could react. antes que las personas pudiesen reaccionar. Now, does that sound familiar? ¿Acaso suena eso familiar?
Do we have such behavior in our day? ¿Acaso tenemos algún tipo de comportamiento similar en nuestros tiempos? Do you think this kind of behavior will increase? ¿Acaso tú crees que este tipo de comportamiento va a incrementar? It's amazing. Es grandioso, ¿no es así? In Judaism, in the time of Christ, En el judaísmo, en el tiempo de Cristo, the law required everything be done in the light of day to prevent a miscarriage of justice. la ley requería que todo se hiciera a la luz del día para que no fuese en contra de un juicio. Consequently, Consecuentemente, in capital cases or death penalty cases, en varias ocasiones o en la ley penal de muerte, all judicial proceedings Todos los by proce- night todos los procedimientos judaicos que se hacen en la noche were prohibited by an inflexible rule of Hebrew law. estaba prohibido bajo la ley fuerte judaica, estaba prohibido ese tipo de juicio. It was not just that the trial itself could be done at night, could No era- not be done at night, No era que solamente el juicio en sí no debió haber pasado de noche, but all proceedings, sino que todo el procedimiento, including arrests, incluyendo el arresto, preliminary examinations, los exámenes preliminares or anything else, o cualquier cosa, otra cosa, were to be done during the daytime. debió haberse hecho durante el día. This rule was followed in the arrest of Peter and John, Esta regla fue seguida, fue cumplida en el arresto de Pedro y Juan. on another occasion in Acts chapter 4, verse 1 to 3. Let's read it. En otra ocasión, en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 3, Hechos capítulo 4, They were very careful to follow it. ellos estaban pero muy cuidadosos al seguirlo. As they spake unto the people, Continue. Mientras ellos estaban frente al pueblo, the priest and the captain of the temple el sacerdote y el capitán del templo, and the Sadducees los saduceos, came upon them, ellos vinieron sobre ellos, being grieved that they taught the people and preached to Jesus the resurrection of the dead. siendo mortificados porque ellos están predicando a Cristo y la resurrección de los muertos. And they laid hands on them Y ellos lo atraparon and put them in hold until the next day. y lo sostuvieron del proceso hasta el próximo día, For it was now eventide. porque era de noche. So this tells us that the Sanhedrin did not want to proceed at night. Así que Probably, eso nos dice que el Sanedrín no querían proceder durante la noche, probably because they knew that it would further decrease their credibility. porque ellos sabían que su credibilidad iba a perderse si hicieran eso. Peter and John were arrested Pedro y Juan fueron arrestados sometime in the early evening algún tiempo temprano en la noche. and held overnight in the jail Y ellos fueron detenidos en una cárcel until the next day when they could be legally arraigned. hasta que ellos al próximo día que podían ser legalmente procesados. But the scriptures are equally clear Pero la escritura está también bastantemente claras that this was not followed in the case of Christ, que esto no fue así en el caso de Cristo. as evidenced by the fact that those who captured him Como evidencia, aquellos quienes atraparon a Cristo bore lanterns and torches trajeron and weapons. lámparas y antorchas And weapons. y armas. So let's read it from John 18, verse 3. Así que vamos a leer lo de Juan 18:3. Juan 18:3. Judas then, having received a band of men
and officers from the chief priests and Pharisees cometh thither with lanterns and torches and weapons. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Also, when Judas left the supper, the Last Supper, the scriptures tell us that it was night. Así que también cuando Judas salió de la cena, la escritura nos dice que fue de noche también. Now we recognize the spiritual darkness that was in the heart of Judas. Claro que sabemos la oscuridad espiritual que estaba en el corazón de Judas. But the verse clearly tells us that it was indeed nighttime. Pero la escritura nos dice que verdaderamente fue de noche. If the Sanhedrin had obeyed the law, si el Sanedrín hubiese obedecido las leyes de ellos, they would not have sent a band with Judas to arrest Christ. Ellos no hubiesen mandado a Judas y una banda de alguaciles a arrestar a Jesús. They would have waited until the next day to arrest him. Ellos hubiesen esperado hasta el próximo día para arrestarlo. Imagine Judas coming to Gethsemane at midnight. Imagínate a Judas entrando en Getsemaní a medianoche. Leading a mob of quite a mixture of sophisticated and rabble. Imagínate llevando consigo una turba de rabinos sofisticados. This was a fulfillment of Scripture. Esto era un cumplimiento de las Escrituras. It was an interesting mix of Roman soldiers. Era una mixtura interesante de soldados romanos, who were Gentiles, quienes eran gentiles, a number of priests, un sinnúmero de sacerdotes, including the high priest Caiaphas, incluyendo a Caifás el sumo sacerdote, and the elders, los ancianos, and the servants of the high priest. Y los siervos del sumo sacerdote. All of those were Jews. Todos ellos eran judíos. They had all come to make certain that Jesus would be taken into custody. Ellos habían venido para presenciar que Jesús hubiesen tomado la custodia de Jesús. Let's read this from Desire of Ages, page 695. Vamos a leer esto de Deseado de todas las gentes, página 695. It explains what happened. Aquí nos explica lo que verdaderamente sucedió. It says, dice, when the mob entered the garden, cuando la turba entró en el jardín, Judas led the way. Judas guiaba, siendo el que estaba guiando la turba. Closely followed by the high priest. Estaba siendo seguido cercamente por el sumo sacerdote. You have to understand. Tú tienes que entender. This is the equivalent of the General Conference president. Esto es el equivalente del presidente de la Conferencia General. Caiaphas was so vested in his arrest. Caifás estaba tan resuelto en el arresto de Cristo that he actually came personally with the mob, que él vino personalmente con la turba. And not only that, he followed closely behind Judas. Y no tan solo eso, que él siguió a Judas muy cercamente to make sure that it happened. Para asegurarse que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. He apparently left his priestly dignity at his palace. Él parece que dejó su dignidad de sumo sacerdote en el palacio in order to attend the arrest. Para poder hacer acto de presencia de ese arresto. The arrest was also illegal. El arresto también fue ilegal. Because Jewish law forbade any friend or former associate turned traitor. Porque la ley judaica dice o prohíbe un amigo o amistad que se convierta en traidor. Or informer. O un campesino, agricultor. To be involved. Para ser involucrado. For there was a risk of enmity that would bias the judges. Así que había un riesgo de enemistad que eso pondría al juez en contra o a favor de.
Therefore, it was illegal for Judas, according to Jewish law, Por lo tanto, era contra la ley, de acuerdo a la ley judía, que Judas to be involved estuviera involucrado in the arrest of Jesus. en el arresto de Cristo. But all that didn't matter to Caiaphas. Pero todo eso no le interesó a Caifás. This shows us how quickly rules of justice Eso nos muestra cuán frecuente o cuán rápido las reglas de la justicia will be cast aside serán puestas a un lado when there is extreme animus cuando hay una enemistad extrema toward the accused. hacia el acusado. In the case of Christ, there was no lack of hostility En el caso de Cristo no había falta de hostilidad from Caiaphas himself De and from Caifás. the Sanhedrin. de Caifás mismo o del Sanedrín. There was no lack of violating the rules either. Tampoco no había falta de violación de la ley tampoco. They had suddenly become merely suggestions. Las leyes de repente se convierten en meras sugerencias. Do you think this is the way God's people will be treated at the end of time? ¿Crees tú que de esa misma forma el pueblo de Dios será tratado para el último tiempo? Do you sense that society will tolerate injustice when they're very angry at the accused? ¿Acaso tú piensas o sientes que la sociedad va a tolerar injusticia tanto así para los acusados? Look at what happened after 9/11. Mira lo que pasó después del 9/11. There was concern about human rights Habían preocupaciones en cuanto a los derechos humanos of the terrorists, de los terroristas and there wasn't any. y no había tal cosa. They were held in secret prisons. Ellos estaban sujetados o imprisionados en prisiones And black ops sites? Black ops sites? Continue. Where they were tortured by waterboarding A donde ellos estaban sujetos y torturados con agua and various other painful cruelties. y otras dolorosas crueldades. I would suggest Yo voy a sugerir that you get your mind ready for these events to take place in our day, que tú te prepares para que estos eventos sucedan en nuestro tiempo and for the complete overthrow of justice and equity. y para el del deterioro de las leyes y la igualdad. Over the last few years, we have seen many cases of methods used En los pasados años hemos visto métodos utilizados that would never have been allowed in a less dramatic time. que nunca hubiesen sido permitidos en un tiempo menos dramático. It is clearly evident from the scriptures Está claramente como evidencia en las escrituras that the arrest of Jesus would not have taken place on the occasion of the Passover. que el arresto de Jesús no hubiese llevado a cabo en el Passover, right? En la Pascua, gracias, en la Pascua. And therefore, probably not at all Y por lo tanto, quizás no hubiese pasado en su totalidad if Judas had not deserted and betrayed Christ. si Judas no hubiese dejado a Cristo o lo hubiese traicionado. Think about that. Piensa en eso un momento. After all, the Savior had appeared and preached in the temple, A pesar de todo, Cristo había aparecido y predicado en el templo and every opportunity was afforded to effect a legal arrest y todas las oportunidades se prestaba para que se llevara a cabo un arresto legal on legal charges en cargos legales with a view to a legal determination. para que sea puesto en determinaciones pero legales. But the enemies of Christ did not want this. Pero los enemigos de Cristo no quisieron eso.
They were waiting to effect his capture and in some out-of-the-way place. Y ellos querían a capturarlo en un lugar fuera común, que no sea común, In the dead of night, a medianoche, when his friends could not defend him cuando sus amigos no podían defenderlo and their murderous proceedings would not reach the ear and eye of the public. hizo el procedimiento asesino no alcanzar a los ojos This ni could los not- oídos del público. This could not be accomplished Esto no podía ser llevado a cabo so long as his intimate friends were faithful to him. mientras sus amigos íntimos seguían siendo fiel a él. So to them, it was a happy surprise Así que para ellos era una grata sorpresa when Judas cuando Judas came to the members of the Sanhedrin vino a los miembros del Sanedrín and was willing to betray him. y estaba listo y presto para traicionarlo. Now, Judas was leading a mob Ahora, Judas estaba guiando una turba and was the first to act. y fue el primero en accionar. His action was to separate himself from the rabble, Lo primero que él hizo fue separarse de la turba, pretending to have nothing to do with him. haciendo creer como que no tenía nada que ver con eso. But Jesus saw Pero Cristo vio through this ruse a través de esto and asked him if he is betraying the Son of Man with a kiss. y traicionó al Hijo del Hombre con un beso. Let's think about Judas for a minute. Vamos a pensar en Judas por un momento. Judas had never really grasped or remotely appreciated the spiritual grandeur of Christ. Judas nunca apreció ni comprendió la grandeza espiritual de Cristo, Even though he was associated with him for 3 years. aunque él estaba asociado con Cristo por 3 años. Selfishness had so blinded his eyes and steeled his heart El egoísmo cegó tanto sus ojos y robó su mente that he did not have the capacity to see Christ for who he was. no tuvo la capacidad de ver a Cristo como lo que él era. In contrast, En contraste de esto, John understood that Christ was indeed God. Juan entendió que Jesús verdaderamente era Dios. And he never really wavered in this conviction, Y tampoco él vaciló, nunca vaciló en su convicción. even though his actions, motivated by fear, Aunque sus acciones, motivadas por el miedo, didn't align with his belief. no estaba de acuerdo con sus creencias. Judas, on the other hand, Judas, por otra parte, always had questions about the claims of Christ. siempre tenía preguntas de los reclamos de Cristo. Those little doubts were fanned into disbelief by his selfishness and petty greed. Así que esas pequeñas dudas se afectó su creencia. The picture that we have of Judas El panorama que tenemos de Judas is a tragedy that has been repeated many times over and over again in the history of the world. es una tragedia que se ha estado repitiendo vez tras vez en la historia de este mundo. While everyone that claims to be a Christian, Mientras todos proclaman ser cristianos, including us here in this room, incluyendo a nosotros aquí en este cuarto, has probably betrayed Christ time and time again. quizás ha traicionado a Cristo vez tras vez. It is not so much the betrayal that is to be condemned by heaven, Y no tan solo es el engaño o la traición que es condenada por él mismo, as evil and contemptible as it is. tan malo que es en sí, It is the obstinate and determined resistance, es la resistencia determinada, the hardening of the heart to repentance and that ultimately condemns a man. es el corazón endurecido
de no quererse arrepentir es lo que últimamente y consecuentemente condena al hombre. Christ can forgive the most repetitive sin Cristo puede perdonar el pecado más repetitivo if you humbly repent. si tú humildemente te arrepientes. While Judas was attracted to Christ Mientras Judas estaba siendo atraído por Cristo and charmed by him, y así enamorado de él, he never really placed Christ above humanity in his mind. él nunca puso a Cristo sobre la humanidad en su mente. He saw him as a superior politician, Él lo vio como un político superior a todos, in fact, superior to any that ever existed. es más superior que cualquiera que haya existido. He saw him as a leader and a successful revolutionary. Él lo vio como un líder o un revolucionario exitoso. He saw his miraculous power Vio a su poder milagroso, as very useful to the cause. que iba a ser muy bien utilizado para la causa. But Judas doubted that Christ was indeed God. Pero Judas dudó que Jesús era verdaderamente His Dios. betrayal of Christ was done to see if his claims were valid. Su traición fue para ver si su reclamo era válido And force Christ to act on his own behalf. y forzar a Cristo a actuar por él mismo. He had convinced himself Él se convenció él mismo that if Christ delivered himself que si Cristo se hubiese libertado él mismo and declared his right to the throne of David, y declarase su derecho al trono de David, he would believe. él entonces iba a creer. If not, Si no, he would be justified in his unbelief. él iba a ser justificado en su incredulidad. Judas could see that the revolution Judas pudo ver que la revolución that he was hoping que él for estaba esperando que se llevara a cabo was not proceeding in the way he thought it should. no estaba procediendo de la forma que él pensó que procediera. Disaffection and treachery began to grow in his heart, Este afecto, eso le afectó y empezó a crecer en su corazón, just like Lucifer in heaven, así como Lucifer en el cielo, especially after Jesus was deserted by many of his followers at Capernaum. especialmente cuando Jesús fue dejado por muchos de sus seguidores en Capernaum. Another illegality was also in play. Otro paso ilegal se llevó a cabo. Ancient Jewish law forbade arrests made without a court order. La ley judaica también no aceptaba, tenía que proceder con una orden de arresto de la justicia, de la corte. And no court had ordered the arrest of Jesus. Y ninguna corte local había hecho un papel de arresto, una orden de arresto. And therefore, it could not be done legally. Por lo tanto, ese arresto nunca pudo haberse hecho legalmente. And consequently, it had to be done secretly. Y consecuentemente, como no era legal, tuvo que hacerse en secreto. Now turn to John 18, verses 12 and 13. Juan 18, 12 y 13. Juan 18, 12 y 13. The band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. And led him to Annas first, for he was the father-in-law to Caiaphas, which was the high priest that year. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. So, 23 years before the death of Christ, 23 años antes de la muerte de Cristo, when Jesus was about 10 years old, cuando Cristo tenía aproximadamente 10 años de edad, the Romans took over the appointment of the high priest. los romanos tomaron el cargo de sumo sacerdote. Leading up to this time,
Llevándonos a ese tiempo, the high priesthood increasingly became a political position. la posición de sumo sacerdote con el tiempo fue una posición ya política And less a spiritual one. y ya menos se convertía en una posición espiritual. When Rome seized control, Cuando los romanos tomaron el control, it rendered the high priestly position as a political position only. entregaron la posición de sumo sacerdote como una posición política solamente. And it certainly took on the characteristics of a political appointment. Y ciertamente tomó la característica de una posición política. And those who attained it Y aquellos quienes obtuvieron esa posición were wealthy and used their wealth to get the appointment, eran ricos y usaron el dinero para obtener la posición. and then they used the appointment to increase their wealth. Y luego utilizaron la posición para incrementar sus riquezas. Much like it is in politics today. Es como vemos en la política hoy. Much evil was the result of this. Había mucho mal como resultado de esto. The jockeying for position among the priests was shocking. La lucha por posición dentro de los sacerdotes era sorprendente And even descended to subtlety and murder. y aún llegó hasta el asesinato. Does that sound like some organizations today? ¿Acaso eso no suena como algunas organizaciones de hoy en día? The high priest of the Roman Catholic Church El sumo sacerdote de la Iglesia Romana, Católica Romana, is appointed in a secret meeting son nombrados en una reunión secreta. and you only hear rumors of the jockeying and the shocking Y, politicization. y solamente tú oyes rumores de lo que se está llevando a cabo y la política involucrada. But the one who was high priest Pero aquel quien era sumo sacerdote had to have eyes in the back of his head tenía que tener ojos detrás de su cabeza to watch his back, lest an enemy's dagger would assassinate him. para cubrir sus espaldas, para que no una lanza del enemigo lo cruzase. Consequently, the high priest Consecuentemente, el sumo sacerdote had to make sure that those around him tenía que asegurarse que todo lo que estaban alrededor de él benefited from their friendship with him se beneficiase de su amistad con él and have no reason to be disaffected from him. y no tenía ninguna razón para ser enemigos de él. So this is the kind of environment that Jesus was tried. Así que and en este tipo crucified. de ambiente fue que Cristo fue enjuiciado ante su crucifixión. Jesus was first sent to the corrupt and political Annas, who was the head of the controlling and officiating family in Jerusalem at the time. En el tiempo Jesús fue mandado hacia Anás, que era quien controlaba en ese tiempo en la familia de ese entonces. The people recognized him as the high priest, La gente lo reconocía a él como sumo sacerdote, though he had been deposed from his position a number of years prior by the Roman proconsul. aunque él ya había sido removido de la posición hace algunos años por el concilio romano. But his counsel was still sought out and carried out as if it was the voice of God. Pero su consejo eran pedidos, eran seguidos como si hubiese sido todavía la voz de Dios. Through the hushed streets and darkened streets, A través de las calles oscuras y los callejones, the noisy mob rushed Jesus to Annas. la furiosa multitud llevaba a Jesús hacia la presencia de Anás.
Annas, the ex-high priest, Anás, el ex sumo sacerdote, was the father-in-law of Caiaphas era el suegro de Caifás and was very experienced in the politics of the church. y era muy experimentado en la política de la iglesia. Perhaps you ought to know a little about his character. Quizás tú debes de saber un poquito de su carácter. He held the office of high priest for 7 years, Él estuvo como sumo sacerdote por 7 años. even though he was the ex-high priest at the time of Christ's trial and crucifixion. Aunque él era el ex sumo sacerdote en el tiempo que estaban enjuiciando a Jesús y su crucifixión, He was the power behind Caiaphas, él era el poder detrás de Caifás. and he wielded that power very effectively. Y él manejó ese poder muy efectivamente. He always got his way, Él siempre se salía con la suya, especially with those who he thought were rather rogue or politically incorrect. especialmente con aquellos que él pensaba que eran políticamente incorrectos. He was consulted on all matters of grave importance. A él le consultaba todo tipo de asuntos calificados sumamente importantes. Prior to his time in office, Antes de su tiempo en su oficina, o sea, en el cargo, the high priest's position was very unstable because of Roman interference. el cargo del sumo sacerdote era inestable por los cambios de Roma. But Annas alone, Pero Ana solo, a political animal, un animal político, preserved all of its authority preservó toda su autoridad, except tokens that the Romans demanded. excepto lo que los romanos demandaban. And for 50 years, this high office Y por 50 años, este cargo de sumo sacerdote, get that, 50 years, captaron eso, 50 años. it remained without interruption in the family of Annas. Se mantuvo ese cargo sin ninguna interrupción romana dentro de la familia de Anás. 5 of his sons 5 de sus hijos successively and successfully assumed its dignity. ellos tomaron la posición de sumo sacerdote. His family was even known as the sacerdotal family. Y la familia era conocida como la familia sacerdotal, As if this office had become hereditary. como si este cargo hubiese sido hereditario. This could have not have been Esto no pudo haber pasado without Annas' powerful and persuasive influence. sin la influencia poderosa de Anás. He was very well connected, Le estaba pero muy bien conectado, both within the politics of the Jews in Jerusalem tanto como en los poderes políticos en Jerusalén and with the Roman y authorities. con las autoridades romanas. He was well known to Pilate. Él era bien conocido por Pilato. Annas was in charge of the important duties of the temple, Y él estaba encargado en los asuntos importantes del templo, the spiritual duties of the temple, asuntos espirituales del templo, but his spirit and the spirit of his family pero su espíritu y el espíritu de su familia was haughty, audacious, and cruel. era cruel. Got that? I got that. Just like Satan. Igualito que Satanás. Annas was cunning and shrewd Anás era engañador and was very experienced and skillful in the methods used
y era muy, pero muy hábil en esos métodos utilizados to secure Christ's condemnation. para asegurar la condenación And he de was Cristo. determined to do so. Y él estaba decidido a hacerlo. This was too important a prisoner Este era un prisionero muy importante for him to take a casual interest. para él tomar un interés casual. He must be present for the examination of the prisoner. Él tenía que estar presente para la examinación del prisionero. He feared that the less experienced Caiaphas Él temía que el inexperto Caifás, might fail of securing the condemnation of Christ. quizás él hubiese fallado en asegurar la condenación del acusado. Acts of the Apostles, chapter 4, verse 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 6, informs us of some other members of the great Sanhedrin. nos informa de algunos de los miembros del Gran Sanedrín. And Annas, the high priest, Y Anás, el sumo sacerdote, and Caiaphas, y Caifás, and John, y Juan, and Alexander, y Alexander, and as many were of the kindred of the high priest, y todos los que eran familia del sumo sacerdote, were gathered together at Jerusalem. estaban juntos, reunidos en Jerusalén. John and Alexander were common priests, Juan y Alexander eran sacerdotes comunes. as was Ananias ben Nebidas. Así se harían. Ananias ben Nebidas, Como Ananías ben Nebres. who was also a member of the Sanhedrin. Sí, también, ¿cómo fue? Exacto. Como también era miembro del Sanedrín. Go ahead. You may continue. Proceed, my brother. Helcias, too, Elsies también was a simple priest era un sacerdote común and was the treasurer of the temple. y era el tesorero del templo. Helcias was probably the one who gave Judas the 30 pieces of silver for Christ's betrayal. Elsios quizás fue el que le dio las 30 piezas de plata a Judas cuando traicionó a Jesús. Sceva was one of the principal priests. Esquiva era uno de los principales sacerdotes. He is spoken of in Acts chapter 19, De él se habla en Hechos capítulo 19, referring to his 7 sons refiriéndose a sus 7 hijos, who gave themselves up to witchcraft. quienes se tornaron a la brujería, a la hechicería. I'll just mention a few other high priests around this time that participated Yo voy a in the mencionar- trial of Jesus. También voy a mencionar algunos sacerdotes que participaron en el juicio de Jesús. These men were actually participants in the trial. Estos hombres tuvieron parte en el juicio de Jesús. Joazar Joazar was high priest for 6 years in the latter days of Herod the Great. también era sumo sacerdote por 6 años en el tiempo de Herodes el Grande And the first years of Archelaus. y el primer año de Arqueas. He was a son of one Simon, a citizen of Jerusalem, Él era el hijo de un tal Simón, un ciudadano de Jerusalén, who was the son of Boethus, que era hijo de Botas, who was a prominent priest in Alexandria, también era un sacerdote muy conocido en Alexandria. Boethus' family had been the dynasty in control of the high priesthood prior to Annas' family. Botas y su familia estaban en el control del sumo sacerdocio antes de que la familia de Anás tomase el control. At the time of the trial, En el momento del juicio, Joazar was already an old man Joacer o Joacer ya era un anciano and very experienced in church politics. y muy experimentado en la política eclesiástica. The priests were formidable. Los
los sacerdotes estaban muy familiarizados. And they were ruthless rulers with little sympathy for the common people. Y eran unos gobernantes malos, sin simpatías hacia las personas comunes. I want you to think about this. Yo quiero que piensen en eso específicamente. That's the way the Catholic priests were in the Middle Ages. Así eran en la Edad Media, como eran los católicos. And that's the way the pastors and preachers will be at the end of time. Y así serán los predicadores y los pastores. Van a ser igual en el tiempo del fin. They were wealthy, elite power brokers in Jerusalem. Eran personas de fortunas y poderosas en Jerusalén. Will God's few faithful people face these kind of leaders at the end of time? ¿Acaso los fieles de Dios enfrentarán este tipo de liderazgo al fin del tiempo? Expect no mercy. No esperen misericordia. We are advised that some of our worst enemies will be our former friends and even colleagues. Se nos advierte que los peores enemigos son aquellos colegas. Let's read it from Great Controversy, page 608. Vamos a leerlo del Conflicto de los Siglos, página 608. As the storm approaches, Mientras la tormenta aproxima, a large class who have professed faith in the third angel's message, una gran clase quienes han profesado el mensaje del tercer ángel, but have not been sanctified through the obedience to the truth, pero que no han sido santificados a través de la obediencia en la verdad, abandon their position ellos abandonarán su posición and join the ranks of the opposition. y entrarán al pelotón de la oposición. By uniting with the world and partaking of its spirit, Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, they have come to view matters in nearly the same light. ellos ven todo bajo la misma luz. And when the test is brought, Y cuando la prueba they are prepared to choose the easy, popular side. ellos estarán preparados de escoger la forma más suave y popular. Men of talent and pleasing address, Y muchos hombres de talento, who once rejoiced in the truth, quienes una vez se gozaban en la verdad, employ their powers ellos utilizan sus poderes to deceive and mislead souls. para engañar y desviar a almas. They become the most bitter enemies of their former brethren. Ellos se convertirán los enemigos más fuertes contra sus hermanos. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, Cuando los guardadores del sábado sean llevados a los tribunales para defender su fe, these apostates are the most efficient agents of Satan estos apóstatas son los más eficientes agentes de Satanás to misrepresent and accuse them. para representarlo erróneamente y acusarlos. If someone misrepresents you, are you offended or upset at that? Si alguien te miente contra ti o tú te ofendes y te sientes mal, You know, examine your heart. examina tu corazón. You're going to have to get over that Tú tienes que sobrepasar eso. because the time is coming when you're going to be terribly misrepresented and even your life will be in danger. Porque vendrá tiempo donde tú van a mentir contra ti y aún tu vida estará en peligro. So by false reports and insinuations, A través de las falsas insinuaciones, they try to stir up the rulers against them. ellos tratan de alborotar los gobernantes contra ellos. These men had left the faith, Estos hombres abandonaron la fe, although they were still members of the church aunque todavía permanecían siendo miembros de la iglesia. and were leaders attached to the Sanhedrin. Y eran líderes
atados al Sanedrín de la iglesia. As mentioned earlier, the office of high priest, Como mencioné antes, el puesto de sumo sacerdote, which led to a seat with the great Sanhedrin, lo cual te llevaba a tomar esa posición en el gran Sanedrín, had become no more than a political position no es solamente, no más que una posición política. and was no longer a spiritual office Ya as no- directed no- by God through Moses. No era un puesto espiritual dado por Dios a través de Moisés. The priesthood ordained by Moses was after the order of Aaron. El sacerdocio ordenado por Moisés fue a través de la orden de Aarón. Known as the Aaronic priesthood. Era como el sacerdocio de Aarón. The title of high priest El título de sumo sacerdote was merely the designation of the chairman, if you will, of the Sanhedrin. eso era solamente el nombre del presidente del Sanedrín. From documents that exist, A través de los documentos que han existido, such as Josephus, como el documento de Josefo, some of these men were personally dishonorable. algunos de esos hombres eran hombres deshonrosos personalmente. They maintained and obtained the office of high priest Ellos mantuvieron u obtuvieron el puesto del sumo sacerdocio in utter disregard sin importarles of the order established by God and were but wicked intruders. sin importarle de cómo fue puesto, ordenado por Dios, y solamente eran intrusos viles. And now they had become the persecutors of Christ Y ahora son los perseguidores de Cristo and condemned anyone that sided with him. y condenaban a cualquiera quien estaba de acuerdo con Cristo. Will some leaders in the faith today Algunos líderes de la fe hoy leave that faith, abandonarán esa fe, not necessarily bodily, but in their minds? no necesariamente abandonándolas de su cuerpo, sino abandonándola de la mente, And will still be leaders in the church? y todavía serán líderes dentro de la iglesia. It's almost unbelievable that men of such noble priestly positions Es casi increíble de algunos personajes con su característica nobles, como nobles sacerdotes, could act with such despicable behavior. pueden actuar con un comportamiento tan repugnable. These men, Estos hombres, though descendants of Aaron aunque descendientes de Aarón and appointees of Rome y fueron puestos por Roma to govern the affairs of the Jews, para gobernar los asuntos de los judíos, had taken holy positions han tomado posición santa, originally given by Moses originalmente dada por Moisés, and completely debased them y totalmente demoralizar esa posición by their greed, by their love of notoriety, Por su and by ava- their love of power. por su avaricia, por su deseo de ser reconocidos. These were men who were no more holy than the Gentiles for whom they had complete disdain. Ellos no eran más santos que los gentiles por la cual ellos odiaban. Such was the spirit of equity. Such was the spirit of equity and kindness that characterized the chief judges of Christ. Así también el espíritu repeat those words again for me, please. Such was the spirit of equity and kindness Tal era el espíritu de equidad y gentileza that characterized the chief judges of Christ. que caracterizó a aquellos jueces de Cristo.
The Talmud actually breaks out in a damning expression of these families. The Talmud, you say? The Talmud. The Talmud. El Talmud expresa la definición de estas familias. What a plague the family of Simon Boethus. ¿Qué plaga era la familia de Simón Boethus? Cursed be their lances. Maldito sea su familia. What a plague is the family of Annas. ¿Qué plaga fue la familia de Anas? Cursed be their hissing vipers. Maldito sea su familia. What a plague the family of Cantharus. ¿Qué plaga era la familia de Cantora? These were scribes. Estos, lo que menciono, eran escribas. Cursed be their pens. Malditos sean sus plumas. What a plague is the family of Ishmael ben Fabi. ¿Qué plaga es la de Ismael ben Fabi, su familia? Cursed be their fists. Maldito sea su puño. They were, Sus fiestas. pardon me. They are high priests themselves. Eran sumos sacerdotes ellos mismos. Their sons are treasures. Sus hijos eran tesoreros. Their sons-in-law are commanders. Sus suegros o nueros eran comandantes. And their servants strike the people with staves. Y su familia le daban posiciones en el estado. Did you get that right? I think I did. Repeat it again, just in case. And their servants strike the people with staves. With staves. Stave, like Okay. a staff. Like a staff? Yeah. Okay. Y sus siervos le daban golpe con palos. Listen to this statement from the Review and Herald, December Escuchen- 17, 1872. Escuchen esta cita del Review and Herald, December 17, diciembre 17 1872. del 1872. The priesthood had become so corrupt El sacerdocio se había corrompido tanto that the priests had no scruples que el sacerdote no tenía escrúpulos in engaging the most dishonest and criminal acts en involucrarse en actos tan deshonestos y criminales to accomplish their designs. para cumplir sus deseos o sus propósitos. Those who assumed the office of high priest Aquellos quienes obtenían el puesto de sumo sacerdote prior to and at the time of Christ's first An- advent antes y después de Cristo were not men divinely appointed to the sacred. no eran hombres nombrados divinamente al sagrado puesto. Sacred work. They had eagerly aspired to the office through a love of power and show. Ellos querían obtener la posición a través del amor hacia el poder y a través del poder y el deseo. They desired a position where they could have authority Ellos deseaban una posición donde podían aplicar la autoridad and practice fraud y practicar el fraude under the garb of piety, bajo el manto de piedad and thereby escape detection. y por ahí escapar que los detectasen. The high priest El sumo sacerdote held a position of power and influence and obtuvo la importance. posición de poder e influencia. He was not only counselor and mediator, No tan solo era el consejero y el mediador, but judge. sino también el juez. And there was no appeal from his decision. Y no había ninguna apelación después de su decisión. Men of corrupt hearts sought the distinguished office of high priest. Hombres de corazones corruptos buscaban la posición de sumos sacerdotes And frequently obtained it by bribery and assassination. y frecuentemente la obtenían
con fraude y asesinatos. No wonder the people were cowed and controlled by the priests. Por razón que la gente estaban siendo controladas por los sacerdotes. Do you think that since the scenes in the judgment hall in Jerusalem is a symbol of what will take place at the end of time, ¿Te imaginas que las escenas que se llevó a cabo en el juicio serán justamente un símbolo de lo que se llevará a cabo en los últimos tiempos? that we will have those that stand in the sacred desk that will be just as corrupt and evil as the Sanhedrin in Christ's day? Y tendremos personas en puestos sagrados que serán tan corruptos como los fueron en el Sanedrín en los tiempos de Cristo. Could there be men that hold positions in the church that will have wicked hearts and be such men as under the control of Satan? Podrá haber personas que tendrán unos corazones tan viles que serán controlados por Satanás, As was the Jewish council? como estaban los consejeros judíos. Do you think that the antitype is being formed right now? ¿Acaso cree que ese tipo está siendo formado ahora mismo? And is even beginning to act like these men who condemned Christ? ¿Y están dispuestos o actuando ahora mismo como esos hombres que condenaron a Cristo? Have we not seen this spirit acted out towards those who promote the truth and follow Christ's counsel in modern times? ¿Acaso no hemos visto ese espíritu contra aquellos quienes siguen los consejos de Dios en este tiempo? Friends, we have a circumstance today that Hermanos. is beginning to look like the time of the Jewish Sanhedrin in Hermanos, Christ's day. tenemos circunstancias que se están pareciendo justamente a lo que ocurrió en el tiempo de la crucifixión de Cristo. And it's a number of different ways and arenas Y hay un sinnúmero de maneras y formas that is involved. que está involucrado. Everything from government alliances Desde la asociación gubernamental, to lawsuits a través de las demandas, to removal of pastors who stand in the way and expose them. remover los pastores quienes los exponen a ellos. All of this and much more Todo esto y aún más cosas affects us today nos afecta hoy, like it did in the time of Christ. como lo hizo en el tiempo de Cristo. We really need to pray for our leaders Debemos de estar orando por nuestros líderes, that the Holy Spirit will convict them. que el Espíritu Santo pueda convencerlos. And I say our leaders. Y yo dije, They're nuestros really not líderes our leaders. no son nuestros líderes verdaderamente. They're leaders of some people Ellos son líderes de algunas who personas have a either deceived or a similar mindset, o que sean engañados o una mentalidad similar, but we cannot accept them as our leaders. pero no podemos aceptarlos como nuestros líderes. And I know I'm speaking to the choir here, Y yo sé que yo les estoy lloviendo sobre mojado, but I wanted to share with you tonight an explanation of what the situation was like at the time of yo Christ. solamente quería darle una explicación de la situación como era en el tiempo de Cristo. I pray that we will be delivered from this, Yo oro que seamos liberados de esto. and at the end of time we'll have a situation that is maybe not as bad, but Que al fin del tiempo oro que tengamos una situación que quizás no esté tan mal, pero Christ went through the worst that any human being ever Pero went through. Cristo pasó por más peor que un ser humano puede pasar. So our experience, though it will be very bad and very similar, Así que nuestra experiencia va a ser bastante mala y quizás similar, will not be as bad as Christ. pero nunca será tan mala como la que fue con Cristo. So let's take heart Así que vamos a llevar en el corazón and learn the lessons of history.
y aprender la lección de la historia. because those lessons have a very important part to play in the future. Porque esas lecciones juegan un papel importante para el futuro. May God bless you. Que Dios te bendiga. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, thank you for sharing with us your Holy Spirit and gracias por compartir con nosotros tu Espíritu Santo for giving us insights into what happened in the past y por darnos el conocimiento de lo que pasó en el pasado and application for us today. y siendo una aplicación para nosotros hoy en día. Help us to take heed Ayúdanos a prestar atención and prepare y prepararnos for what is coming para lo que by viene, cementing our relationship with Christ cimentando nuestra relación con Cristo so that we cannot be moved. para que no podamos ser movidos. Only Christ can give us that. Solo Cristo Experience. puede darnos esa experiencia. And so we trust that you will do that for us. Así que confiamos de que tú vas a hacer eso por nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.